Muy bien, súper tenerlas aquí. Voy a hacer ¿cómo se llama? Un top de las personas más leales y fieles y vamos a ver qué premio vamos a dar. Ah, Muchas qué gracias bien. por estar acá, por permitir ser partícipe de este ejercicio que inicio hoy con unas masterclass para llevar parte de la información y de la vivencia y experiencia que algunas personas no pueden tomar, ya sea porque eh, del lugar donde se encuentran o por tiempo, bueno, sea cual sea la razón. Entonces es ir aportando información, material. Y también respondiendo a alguna encuesta que hicimos con la comunidad en que qué les gustaría que hiciéramos y una de las cosas que resultó es actividades de este tipo. Muy bien. El tema para hoy básicamente tiene que ver, o lo llamé, explorando tu potencial de transformación. Y eh, lo vemos como una introducción al seminario Trascender del Ser, que es un seminario que no lo realizamos en formato online por las características del trabajo, como lo hacemos. eh, Debe realizarse en formato presencial. Aunque hay algunas cosas o algunos ejercicios y dinámicas que podrían hacerse online, el proceso realmente amerita es la vivencia presencial. Justamente el próximo fin de semana vamos a estar aquí en Cali eh, viviendo esa experiencia. Entonces, eso es lo que les voy a compartir hoy sobre eso. Entonces, voy a compartir una presentación que preparé para estos menesteres. Por ahí estaba llegando también alguien más. Creo que era Beatriz que estaba llegando. Está conectando en este momento. Muy bien. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí ven la presentación, ¿no? Muy bien, no la voy a poner en modo presentación, sino voy pasando aquí porque de esa manera no me desconecto de ustedes. Muy bien, entonces, trascender del ser. Después de despertar, ahora puedes trascender. El primer nivel de enneagrama que nosotros trabajamos tanto en el formato presencial como en el formato online se llama despertar del ser. Como ustedes ya me han escuchado, partimos de la base que los seres humanos vamos por la vida dormidos soñando que estamos despiertos, pero realmente vamos dormidos, nos dormimos a una realidad, a un presente, a un estar en el aquí y en el ahora. Entonces digamos que lo que nosotros hicimos fue utilizar el eneagrama combinado con otras herramientas como las enseñanzas del maestro Gerardo Smeldi y las enseñanzas sufis para generar una experiencia que nos permita despertar. Ese despertar implica muchas cosas y el eneagrama me permite eh, darme cuenta de dónde estoy dormido, cuál es el sueño que estoy viviendo.
cuál es el sueño que inconscientemente he construido y que me desconecta de la realidad de lo que significa realmente ser. Pero ese primer paso tiene muchas, ¿cómo lo pudiera decir? No, la primera palabra que se me vino fue como enemigos, ¿no? Pero tal vez sería muy fuerte. Digamos que ese despertar tiene muchas cosas que atentan contra él. ¿Obstáculos podría ser? Sí, obstáculos, eh, sí. ¿Cuáles son los obstáculos para mantenerte despierto? La cotidianidad, la rutina y lo habitual que hay en mí. Entonces, nosotros hemos construido una serie de hábitos desde la niñez y específicamente desde el primer septenio. Estos hábitos están registrados en mi cerebro a través de caminos neuronales que hacen que yo nunca los olvide, como no olvido montar en bicicleta. Así de sencillo. Yo de niño aprendí a montar en bicicleta y nunca más lo olvidé ni lo olvidaré. Entonces, todos los hábitos que yo desarrollé como mecanismo de defensa en la construcción de mi carácter y posteriormente mi personalidad están arraigados en mis neuronas, en mi cerebro, como unas rutas, como unos caminos. Eh, ¿Se puede modificar eso? Sí. A través de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, yo puedo, unas neuronas se desconecten y yo olvide algo, como hablar, caminar, etcétera. No sería como el camino que yo quisiera para eso, por supuesto. Simplemente él sería una forma. Y otra forma es la conciencia. Hacer conciencia de que esos comportamientos, esos hábitos, parte de mi estructura de, del ADN, temperamento, de mi estructura de aprendizaje, de comportamiento y Mi relacional, amor, no se me están las gafas. y desde el tema de la personalidad, entonces esa conciencia es la que me puede hacer cambiar esos hábitos. Entonces, uno de los obstáculos más importantes es la rutina, lo cotidiano, lo habitual, lo automático. Significa que desde el momento de despertar, ahora debemos empezar inmediatamente en el proceso de trascender. ¿Trascender qué? Trascender aquello que yo voy a honrar, agradecer, que me sirvió y fue importante para mi vida. Lo honro, lo agradezco y lo valoro, que es la estructura de personalidad que construí, inclusive mi ego, ¿no? Tengo algunos amigos que dentro de ese proceso de no pelear con su ego, sino de convertirlo en un aliado o más que un aliado, convertirlo en un sirviente del ser esencial, le han colocado un nombre, ¿no? Entonces recuerdo mucho un amigo tipología 5 que le colocó a su ego Tiburcio, haciendo alusión a esa tira cómica de los 60 o de los 50, Tiburcio, creo que era Argentina. Aquí todas son muy jóvenes y tal vez no se acuerdan de eso, yo sí me acuerdo de Tiburcio. Un amigo tipo 4 le puso a su ego Dionisio. Y recuerdo una amiga tipo 8 que le puso a su ego Millerlay. Ríase lo que fue el impacto para ella una vez que estaba haciendo un trabajo de mercadeo telefónico y le contestó una Millerlay. Casi se priva del impacto. Los nombres que estos amigos le han colocado como parte de su estrategia de trabajo con el ego, en alguna manera describen al comportamiento egótico. Entonces, digamos que el tema tiene que ver es con no destruir al ego, sino ponerlo en el lugar que debe estar, a mi servicio, al servicio de mi ser esencial y no yo estando al servicio de mi ego.
Eh, esta cita de sabiduría o esta frase, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Para cambiar tu realidad, primero debes cambiar lo que llevas dentro. Así como en la medicina tradicional china se habla de que las enfermedades son la manifestación de un conflicto interno que te habita, esta cita va en esa dirección. Lo que tú vives como tu realidad exterior, que vives en tu mundo, es el resultado de lo que pasa en tu interior. Eso me hace acordar de una historia de un lugar, una fuente de agua ubicada a la entrada de un pueblo, donde los viajeros llegaban a llenar sus cantimploras y saciar su sed. Y en ese lugar había un aguatero que era el que custodiaba esa fuente. Llegó un viajero a esa fuente y le preguntó al aguatero, aguatero, cuéntame una cosa, ¿cómo es la gente que vive en esta ciudad? ¿Qué tipo de gente voy a encontrar en él? Y el aguatero le dijo, ¿cómo es la gente de la ciudad donde tú provienes? Y el viajero le dijo, la gente de mi pueblo es generosa, bondadosa, amable, gentil, solidaria, muy colaboradora, muy amorosa. Y el aguatero le dijo, justamente así es la gente de este pueblo. El viajero llenó su cantimplora y muy contento entró a la ciudad. A los pocos minutos llegó otro viajero y le preguntó al aguatero, oye aguatero, ahora que llego a esta nueva ciudad, cuéntame, ¿cómo es la gente que habita esta ciudad? Y el aguatero le dijo, ¿cómo es la gente de la ciudad donde tú vienes? Y el viajero le dijo, no, la razón por la cual estoy buscando una nueva ciudad donde habitar es precisamente por esta gente. La gente de donde yo vengo es egoísta, es agresiva, es totalmente desleal, solamente esperan la oportunidad para clavarte el puñal y sacar beneficio propio, abusando de la amistad y todo. Y entonces el viajero le dijo, pues la gente de esta ciudad es exactamente igual a la gente de de la ciudad de la que tú provienes. Un hombre que estaba ahí hacía mucho tiempo y escuchó las dos conversaciones le dijo al partir el segundo viajero, aguatero, no entiendo. Los dos hombres que acaban de pasar te hicieron la misma pregunta, pero tú le diste respuestas muy diferentes. ¿Por qué? Dijo muy sencillo, al lugar donde tú vayas encontrarás lo que tú lleves en tu corazón. Aquello que va contigo es lo que tú vas a encontrar. Entonces, por eso es muy importante trabajar esa parte interior, ese mundo interior, del cual muchas veces desconocemos a profundidad. Es factible que en Despertar del Ser, en los primeros abordemos algo de esa profundidad, pero inevitablemente tenemos que conocer cómo nos relacionamos con el mundo exterior y cómo nos relacionamos de manera cotidiana. Muy bien. Me gustaría que ustedes, mientras me escuchan, vayan haciendo esta reflexión, estas tres preguntas o frases para que ustedes reflexionen, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos de mayor cambio en tu vida hasta ahora? Entonces, a lo largo de tu vida, tú puedes identificar los momentos de mayor cambio que hayas tenido.
¿En dónde están esos hitos, esos quiebres, esos puntos de inflexión? Una segunda reflexión podría ser que pensaras en una situación en la que te hayas sentido atrapado, estancado o bloqueado, que sería otro término que se ajustaría mucho. A lo largo de nuestra vida, los seres humanos enfrentamos situaciones de diferente índole. Algunas de ellas nos atrapan, como que no pudiésemos salir de ellas. Otras nos bloquean frente a recursos, por ejemplo, a relaciones. O otras simplemente nos estancamos. Aquí voy a agregar a esto, porque ustedes, gracias a ustedes, me permiten ir puliendo esta presentación, estas clases. En ese orden de ideas, ¿qué aspectos de tu vida sientes que están en constante evolución y transformación, contrario a lo otro, ¿no? ¿Qué es, qué no evoluciona y qué sí evoluciona? Ahora, nosotros estamos en permanente evolución. Siempre estamos evolucionando. Siempre. ¿Qué puede ser lo que marca la diferencia en que en algunas cosas podamos evolucionar, en otras no? Ahora, como siempre, dando un contexto a lo que estamos viviendo en este momento específico del planeta, la humanidad tiene la gran oportunidad de acelerar su proceso evolutivo gracias a los eventos y las situaciones que hemos estado viviendo los últimos años. Tengan en cuenta que el planeta no evoluciona. El que evoluciona son las personas que habitamos este planeta. Esas conciencias que nos habitan son las que están en evolución. El planeta simplemente me brinda las condiciones de tiempo, modo y lugar para que yo evolucione. Entonces, ¿qué aspectos sientes que logras esa evolución y en cuáles no? Estas reflexiones y estas preguntas les ayudarían en la eventualidad que ustedes estuvieran en el proceso del trascender del ser, o lo que quiero dejarles como inquietud para que las tengan presentes. Y reflexiona sobre un periodo en el que hayas experimentado un crecimiento personal significativo. Todas las reflexiones van en el mismo en el mismo sentido, en el mismo propósito. Muy bien, continuemos. Aquí quiero mostrarles con este enneagrama como eje conductor algunas preguntas vivas que de manera constante nos hacemos a nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿O cómo me comporto? Tal vez esta última de cómo me comporto no es una pregunta que nos hagamos desde un principio, pero tal vez a partir de que tú estás en este trabajo, empiezas a hacértela. Cuando logras establecer una diferencia entre quién eres tú y cómo te comportas. Recuerden que nosotros nos definimos con nuestro comportamiento en primera instancia, más que con quien realmente somos. Cuando yo digo yo soy perfeccionista, yo soy tímido, yo soy retraído, yo soy agresivo, yo soy inseguro, yo soy exitoso, yo me estoy describiendo con un comportamiento, no me estoy describiendo. Entonces, digamos que estas primeras preguntas que son las que nos abordamos de una manera eh, constante y profunda en los primeros niveles de enneagrama que hacemos, son cómo soy yo, cómo me comporto. Luego tal vez empezamos a ir más profundos. Entonces ya la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿qué vengo a hacer yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es eso que llamo yo?
Y luego, muy seguramente, también me puedo hacer una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué estoy haciendo? Inclusive, tal vez esta pregunta, cuando empezamos a tener un nivel de conciencia de lo que hacemos, la hacemos con cierto énfasis, como, ¿qué estoy haciendo? No cuando me doy cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo o qué he hecho? El ejercicio que planteo y la propuesta que planteo en los procesos de transformación con trascender del ser es lograr una secuencia a la cual yo invito a las personas y a la cual les invito a ustedes dentro de este proceso de trabajo personal que tienen. Como Beatriz, que hace unos meses en Montevideo vivió el despertar del ser, ¿no? Judith también, que vivió el despertar del ser. Eh, entonces ahora lo que yo les voy a proponer el próximo fin de semana, cuando esté con el grupo, es, bueno, ¿cuál es tu anhelo en este momento? Es la primera pregunta que haces. ¿Cuál es tu anhelo más importante en tu vida hoy? Y les invito a que ustedes hagan el ejercicio, independientemente de que no estén en el trascender, pero sí en este proceso de trascender. Muy bien. ¿Cuál es mi mayor anhelo en este momento? Teniendo claro cuál es tu anhelo, entonces ahora viene una pregunta. ¿Dónde estoy con relación a ese anhelo? ¿Dónde estoy con relación a ese anhelo? ¿Estoy cerca de cumplirlo? ¿Estoy lejos de cumplir? ¿Cómo estoy con relación a ese anhelo? Es lo primero que tengo que hacer. Luego viene una oportunidad y es cuáles son las acciones y o alternativas que yo tengo desde donde me encuentro en pos de conseguir ese anhelo. Entonces, por ejemplo, Alba Lucía nos contaba con Blanca que tiene el anhelo de estar en octubre 13 en México, Guadalajara. ¿Cómo es que llama el sitio exacto del retiro? Tlaquepaque. No, Tlaquepaque. Tlatepaque. Muy bien. Entonces, ese es su anhelo. ¿Dónde está hoy? Pues está en Cali. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Pagar la inscripción, comprar el pasaje, definir antes de comprar el pasaje hay que definir el pre y el post del retiro. Llego antes, ¿con cuántos días? Me quedo tantos, ¿dónde voy a estar? Entonces, hay unas acciones que hay que hacer y hay unas alternativas. Me quedo una semana, me quedo 3 días, etcétera, etcétera. Después de esas acciones y alternativas, entonces, lo propuesto es, ¿qué visualizo para mí? Entonces, digamos que en esa secuencia de lo que estamos hablando y con el ejemplo que le estoy dando de Alba Lucía y su viaje a México, entonces ella visualiza algo y ahora acciones a seguir y ya las está ejecutando. Para luego asumir unos compromisos consigo mismo en pos de esas acciones para llevar a feliz término a ese propósito. ¿Correcto? Entonces, si doy el mismo ejemplo, hace unos años, en el 2021, me surgió la idea de hacer un retiro de una semana que anecdóticamente se llamó en el primer año Jornadas Internacionales de Enneagrama y luego se convirtió en intro. ¿Y mi anhelo cuál era? Mi anhelo era que eso se convirtiera en un evento anual donde las personas de la comunidad Humanizarte y comunidades afines nos encontráramos una vez al año a hacer un trabajo interior profundo.
Y entonces pasé por todas estas etapas. Ahora, cuando intro ya empezó, luego era, esto tiene que hacerse una realidad y mi anhelo es que en 5 años salga de Colombia y ya no sea un evento local. Y asumí unas acciones, unos compromisos. El hecho es que se logró en 3 años. Entonces, esta metodología o esta propuesta paso a paso es la que yo les propongo a los participantes de Trascender del Ser y en este caso a ustedes, que sin estar específicamente en un seminario que llame Trascender del Ser, es algo que ustedes pueden hacer en su cotidianidad. Para eso es muy importante tener claro y ser consciente de cuál es la conceptualización teórica que hay detrás del trabajo sobre sí mismo. Es importante que todo lo que yo haga tenga un método, tenga disciplina, tenga rigor, tenga orden. Y el trabajo sobre sí mismo no debe ser la excepción. Siempre les digo a las personas que están conmigo que yo debería poner al servicio de mi proyecto personal las competencias y habilidades profesionales que yo tenga y que haya obtenido en mi vida laboral, por ejemplo. Entonces, yo como arquitecto pongo, como estudié arquitectura y ejercí la arquitectura y fui profesor de arquitectura, pues yo pongo al servicio de mi proyecto personal y de todo lo que hago las competencias, habilidades y métodos que aprendí como arquitecto. Lo mismo harían los ingenieros, los contadores, los médicos, es poner las competencias profesionales al servicio de tu proyecto personal, que es algo que no hacemos. Entonces debe haber rigor, método, orden, sistema. Y la estructura básica del método propuesto que siempre pongo en práctica en lo que hago es dos sencillos pasos, de la autoobservación consciente a la reflexión consciente y de la reflexión consciente a la autoobservación consciente. Un ciclo permanente que tiene que ver con la autoobservación y la reflexión. Ahora, hay una diferencia entre el consciente de la autoobservación y el consciente de la reflexión. Ustedes lo ven que están escritos de manera diferente, uno con S y otro sin S. Aunque en términos de la lengua española muchas veces se utilizan las palabras indistintamente, consciente y consciente como el mismo significado, yo encontré que hay una diferencia que no es tan sutil. Cuando hablo de la autoobservación consciente, estoy hablando de la conciencia como un manual de comportamientos, como un manual de moralidad, como un manual de buenas costumbres, de buenas maneras. Digamos que fue algo que en la pandemia fue muy presente en nosotros. Es decir, la pandemia nos dio la oportunidad, más que la pandemia, la cuarentena, el estar en casa nos dio la oportunidad de ser muy conscientes de cómo estábamos viviendo, de cómo utilizamos los recursos, el agua, los alimentos que botábamos, que desechábamos y ante la escasez empezamos a ser conscientes de una cantidad de cosas, de cómo tratábamos el planeta. Ahora, de esa reflexión consciente que tiene que ver con mi comportamiento, básicamente, ahora paso a una reflexión consciente. ¿Esa reflexión qué es? Esa reflexión es un camino muy corto que existe entre la mente y el corazón. Es como cuando yo bajo con un gesto de humildad lo que comprendo y lo llevo al corazón. Porque si lo dejo en la mente no pasa nada. Entonces, este consciente con ese va más allá de ese manual de buena conducta, de moralidad, y tiene que ver con lo trascendente del ser humano. Este nivel de conciencia es con lo trascendental del ser humano, con esa parte
espiritual que nos avisa, que nos habita. Es llevar lo que es consciente al corazón para que sea ahora parte de mi conciencia y empiece a ser un granito de arena que suma a la evolución de mi conciencia. ¿Me estoy haciendo comprender? Muy bien. Sí, señor. Entonces, si detallamos un poco más el sistema, digamos que todos ustedes, Judith, Beatriz y Alba Lucía, Jimena, en alguna medida han estado conmigo. No tengo a Lilian presente en este momento y su cámara está apagada. Jaime, sé que ha pasado por estos procesos. ¿Qué es lo que nosotros hemos... Ah, Lilian, ¿cómo estás? Lilian es una hermosa oveja negra que se convirtió en una hermosa oveja blanca. Bienvenida, Lilian. Qué rico verte. Gracias, gracias. Bueno, Lilian está en Cali. No sé si ella estaba considerando lo de trascender del ser. Pero bueno, entonces les cuento. ¿Qué es lo que hacemos metodológicamente y lo arraigamos a través del trabajo con eneagrama que nosotros hacemos? Partimos efectivamente de la autoobservación consciente que me permite conocerme. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que ocurre en despertar de ser? Yo me conozco. No, pero yo creía conocerme. Yo conozco muchas personas que en su primera experiencia con eneagrama, tal vez de una manera arrogante, dicen, no, pues yo me conozco. Tal vez yo fui uno de esos. No, yo no me conozco. Yo creo conocerme. Yo lo que conozco es una idea de mí mismo, la visión de sí mismo frente al mundo. Lo llamamos en eneagrama. Es cómo quiero que el mundo me vea. Es la visión que yo tengo, pero eso no significa conocerme. Es una idea que tengo, una idea que además defiendo y busco. A través de conocerme y a través de observar mis comportamientos aprendidos y que el eneagrama los describe de una manera excepcional, entonces ahora yo paso al siguiente nivel, la aceptación. Sí, acepto que me comporto de esa manera. Sí, acepto que me comporto como un 8. Sí, acepto que me comporto como un 2. Acepto que me comporto como un cuarto. Acepto la venganza, acepto el resentimiento, acepto el orgullo, etcétera, etcétera. Y es esa aceptación la que me permite iniciar y superar la desarmonía que puede habitar en mí. Porque recordemos que el estado del ser humano adulto dormido es desarmonía, contrario al estado de armonía que vive un niño en estado presente y consciente. Entonces, es la aceptación la que me lleva a superar la desarmonía. Luego venimos, simplemente lo que estoy haciendo con este esquema es que lo desarrollo un poco más y antes de la reflexión paso por aceptación. La reflexión consciente, cuando lo que tengo aquí ahora lo llevo al corazón, es lo que me lleva a pacificarme. Experimento paz. Y es lo que personas que han vivido el despertar aquí del ser, como Judith, como Lilian, experimentaron al salir del seminario. Algunos todavía les dura, otros ya saben cuando lo están perdiendo. Hay una pacificación. La energía se pacifica, la energía se vuelve proactiva. Y es en ese momento en que yo puedo trascender la idea que tengo de mí mismo. ¿Cuál idea? Yo puedo, yo ayudo, yo soy diferente, yo sé. Trasciendo esa idea. Porque solamente cuando trasciendo esa idea es cuando puedo decir, es que yo no puedo hacerlo todo. O yo no controlo nada. Pero mientras un tipo 8 no se dé cuenta que no puede hacerlo todo, no hay nada que hacer, ¿o no, Blanquita? Mientras un tipo 1 no haga conciencia de que no controla nada, no hay nada que hacer. Cuando un tipo 2, mientras un tipo 2 no trascienda que no es indispensable para nadie, pues no hay nada que hacer. Entonces miren cómo esa secuencia
es la secuencia que proponemos metodológicamente desde el abordaje que hacemos del enneagrama para llegar a esa idea. Y entonces aquí sucede algo maravilloso, ¿no? Lo vuelvo a colocar aquí ya dentro del enneagrama. Después de esa secuencia, me reencuentro conmigo mismo. Ya no es encontrarme, es reencontrarme. ¿Por qué reencontrarme? Porque yo ya me encontré conmigo cuando era un niño, pero me desconecté. Entonces ahora me reencuentro. Dejad que los niños vengan a mí, decía el Maestro Jesús. Reencuéntrate con tu inocencia. Reencuéntrate con lo que tú eres verdaderamente. Y entonces aquí aparece una nueva pregunta que ya no tiene que ver con estas. Dice que estas hacen parte de coger este modelo y volverlo algo práctico que las personas puedan hacer durante su seminario o durante su trabajo de transformación. Y es que la pregunta que ahora surge es, ¿para qué estoy aquí? Y entonces es cuando me enfoco en mi propósito y sentido de vida. ¿Claro hasta ahí? Claro, hasta ahí. Muy bien. Aquí entonces es cuando nosotros incorporamos algo dentro de este proceso que lo hemos denominado el enneagrama de Lanús. Jimenita, Oye, Germán, ayúdame con qué sería lo que digamos, lo adecuado para trascender desde el eneatipo 6. desde el eneatipo 6, el tema tendría que ver con trascender la búsqueda de seguridad que siempre conecta al tipo 6 con la indecisión y lo desconecta de la fe. Esa búsqueda de seguridad es siempre buscar estar seguro frente a algo y al no estar seguro duda. Y al dudar puede dudar de cosas como la existencia de una esencia que te habita, que es incontaminable, imperturbable, inmodificable y te aleja de su esencia como es la fe. Bien, gracias. También trascender el temor a transgredir las normas desde la confianza que pueda desarrollar sobre sí mismo y el actuar arriesgando, ¿no? Siempre decimos que el tipo 6 no arriesga un huevito para sacar un pollo. Entonces hay que arriesgar. Muy bien. Entonces aquí es cuando necesariamente debemos incorporar los aspectos positivos que nos muestra el enneagrama cuando nos salimos de los estereotipos y aprovechamos el enneagrama como ese mapa que me muestra el camino para retornar a mi esencia. Y entonces ahí es donde aparece la coyuntura que es muy importante y es pasar de la identificación de mi eneatipo a la desidentificación con ese eneatipo, que es algo fundamental para poder trascender. Es decir, yo no puedo trascender si no me desidentifico de la personalidad. Es decir, si yo sigo diciendo en mi discurso, es que como yo soy un 8, es que como yo soy así, es como que yo me comporto de esa manera, pues no estoy haciendo absolutamente nada, porque simplemente me estoy reafirmando en mi comportamiento egóico. Entonces, por eso hablamos de que el enneagrama de la luz es virando esa visión del enneagrama más allá de los estereotipos convencionales que nos enganchan y nos deleitan, es trascenderlos para poder pasar a la desidentificación y por ende trascender. Y aquí simplemente para recordarlo, identificarse que viene del latín identitas, que es sinónimo de identidad,
y el verbo facere, que puede traducirse como hacer. Significa que identificación es la acción y efecto de identificar o identificarse. ¿Qué es lo primero que el eneagrama me permite dentro del proceso de autoobservación con los adultos, no así con los niños? Y es identificarme con una estructura de personalidad. Pero viene el siguiente etapa que es fundamental, ¿no? Entonces, Lilian, que está aquí con nosotros, que hace unos meses estuvo en Despertar del Ser, inmediatamente sale del seminario, después de identificarse con una estructura de personalidad, inicia su camino de desidentificarse. Y ese desidentificarse es un proceso que cuesta y requiere mucho trabajo, porque inconscientemente nuestro ego vuelve al punto de identificarse. Entonces, cuando a un 8 le dicen algo y él dice, no, yo puedo, yo hago lo que sea necesario, pongo la berraquera, la enjundia, la fuerza que sea necesaria y yo lo saco. Ahí está identificándose otra vez, porque es lo último que concibe, que no puede. Entonces, automáticamente vuelvo a la identificación. La desidentificación es una acción o una actitud interna profunda mediante la que procedemos a separar al ser real esencial de la idea que construimos de nosotros mismos. Entonces, tener claro que hay dos cosas que habitan en mí, luz y sombra. Hay un ser real esencial y hay otro ser. Me gusta contar la anécdota de un niño de 10 años que en el seminario Crecer, que es el seminario que tengo para niños, más que para niños, para jóvenes, dijo después de un ejercicio, quiero compartirles algo. Ahora entiendo el otro que habita en mí. Esas fueron sus palabras. Cuando tú a los 10 años de edad puedes decir eso, imagínate el nivel de conciencia que tiene. Cuando él se dio cuenta y entendió que había uno nuevo que lo habitaba, su personalidad, su ego. Entonces, el proceso de desidentificación tiene que tener claro eso. Entonces, ahí cuando yo me puedo hacer las siguientes preguntas, o cuando hago una pregunta, hago la respuesta. Bueno, ¿quién está haciendo la pregunta? ¿Cuál de los dos personajes? ¿Mi ego o mi esencia? ¿Quién está preguntando? ¿Quién habla? Cuando tú le haces un reclamo a otra persona, ¿quién está hablando? ¿Tu esencia o tu ego? Te garantizo que cuando tú le haces un reclamo a otro, el que habla es tu ego, nunca tu esencia. ¿Por qué? Porque es que tu esencia no se ofende, tu esencia no se siente herida, tu esencia es imperturbable, incontaminable. El que se ofende, el que se hiere es tu ego. ¿Claro? ¿Qué es el ser real? Es la Clarísimo. conciencia íntima de sí mismo, el que se da cuenta, el que se hace consciente. ¿Claro hasta ahí? Sí, Entonces, señor. aquí en Trascender de Ser, lo que nosotros buscamos es reafirmar esto, que lo llamamos el camino hacia la luz, y es ser coherente con aquello de que el ser humano equivocadamente ha creído que el ser se construye a partir del tener. Es decir, nos enseñaron que si yo hago cosas, tengo, y si tengo cosas, soy. Resulta que la ecuación no es esa, la ecuación es si yo trabajo el ser y desde ese ser hago, entonces tengo. Esto es lo que nos separa mucho de Occidente, de Oriente, perdón. En Occidente nosotros trabajamos el hacer y nunca el ser. En Oriente trabajan primero el ser y luego el hacer. Esto, de una manera muy sencilla, se convierte en un camino de luz cuando yo, desde el ser, hacer y tener como la ecuación correcta, me conecto con mi poder interior y lo sumo al poder exterior. Entendido el poder interior como las características naturales de mi esencia y el poder exterior como las características positivas de nuestra personalidad, porque nuestra personalidad sí tiene características positivas.
Jimenita, Oye, Germán, hubo un momento en el que hiciste un ejemplo. ¿Me ayudarías ahora a entender esa ecuación de ser, hacer y tener con algún ejemplo? Ya sea si es con alguna tipología o con... No, no lo hallo, no es claro para mí. te lo voy a decir de la siguiente manera. Las estructuras académicas convencionales que nuestros niños se encuentran en sus colegios y que se vienen repitiendo desde hace más de 100 años, promueven a que los estudiantes hagan. Hay que hacer tareas, hay que ser juicioso, hay que hacer. Si tú haces, entonces vas a tener notas, buenas calificaciones. Entonces se desarrolla el espíritu competitivo. Todo en función del hacer. Te premian si aprendes a leer a los 4 años, a los 5 años, si aprendes a sumar y multiplicar y te conviertes en una lumbrera de información, de conocimiento, recitas las tablas de multiplicar, recitas las capitales de los países de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, si tú eres todo eso, entonces vas a ser una buena persona, vas a ser un ser humano maravilloso, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay unas estructuras académicas desafortunadamente mínimas, un porcentaje ínfimo, como la metodología Montessori, como Waldorf, donde al niño le enseñan primero a hacer. No importa si aprendes a leer a los 8 o 9 años de edad. No importa si aprendes matemáticas de una manera mucho más lento, porque no se trata de hacer, se trata de trabajar las condiciones del ser humano para desde esas condiciones hacer y luego tener como resultado que se van dando y que el niño va descubriendo. Entonces, todo el espíritu competitivo de la sociedad moderna, la trampa, la zancadilla, el imponerse sobre el otro, está basado en esta ecuación. Pero todos los comportamientos en los cuales lo que se propende es por el desarrollo de las condiciones naturales del ser humano, sus valores tienen que ver con esta ecuación. ¿De acuerdo? Mucho más claro, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora estamos hablando que desde esa nueva ecuación yo empiezo a preguntarme quién soy. Es decir, nosotros a esta edad pasamos ya por los colegios, por las universidades, pero ahora nos preguntamos, bueno, más allá de lo que yo tengo, ¿quién soy yo? Y quiero trabajar mi ser esencial. Por eso estamos aquí. Por eso ustedes atendieron la invitación. Y desde esa nueva dimensión del ser, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Por eso el diagrama que les dije para aplicar y esto volverlo práctico, para así obtener unos resultados. Entonces ahí yo tengo que tener en claro que hay dos poderes que me habitan. El poder interno, que es el más grande, del cual me he desconectado, y el poder exterior, que son las características positivas de mi personalidad. Entonces, si vemos ejemplos de la misma tipología que di, cuando un 8 trasciende su yo puedo y desde el reconocer que no todo lo puede, se conecta con la inocencia y la compasión, puede ser el líder magnánimo que impulsa y apoya a los demás para obtener grandes logros. El tipo 1, cuando trasciende su deseo de controlar y ser perfecto, en pos de conectarte con la serenidad y la paz para convertirse en el faro de luz que puede mostrarle el camino a las demás personas, extendiendo su mano compasivamente al que se cae para que se levante y continúe. Cuando el tipo 2 trasciende su necesidad del reconocimiento, la atención y la valoración, para que con altruismo transforme la ayuda por el servicio, entonces se convierte en ese ser generoso que desde el amor propio sirve a los demás.
Y así sucesivamente en todas las personalidades. Es decir, desde mi conexión con mi poder interior, ahora capitalizo las habilidades del poder exterior. Entonces, es innegable que un tipo 1 tiene unas capacidades para anticiparse a los errores, para ver dónde pueden fallar los proyectos, para poderte anticipar a las cosas que pueden salir mal. Eso es una característica positiva de la personalidad. Un tipo 8, tener la condición de liderar grandes emprendimientos, grandes proyectos, con esa capacidad que tiene para ver el todo como ninguno otro. Y ese amor incondicional que le permite a un tipo 2 dar lo mejor de sí, de pensamiento, palabra y obra al servicio de la humanidad. Y así lo podríamos hacer ejemplos con las diferentes tipologías. O el tipo 6, cuando se conecta con la fe, con la esencia de la fe y el convencimiento pleno de que nada ni nadie podrá lastimarlo, para que desde la fe se convierta en ese líder que trasciende los temores y se conecta con su espiritualidad profunda. Eso significa el poder exterior, las características positivas de nuestra personalidad. Y cuando yo sumo esos dos poderes, entonces aparece la sabiduría. Claro, ahora entiendo, ahora compro. ¿Es claro? Muy bien. Muy bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de la misma línea de trascender del ser, porque en la evolución de trascender del ser, lo último que hemos incorporado son los principios sistémicos que se trabajan en constelaciones familiares como parte del aporte dentro del proceso con el eneagrama. Todo en el universo es sistémico. Un sistema se define como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, de forma que cualquier suceso que acontezca en uno de ellos afectará en algún grado a todos los demás elementos. Ley de causa y efecto. Entonces, todo en el universo es sistémico. Nosotros aquí estamos conectados a través de esta plataforma que se llama Zoom por un principio sistémico que es el binario. Todo es 1, 0, 1, 0. Todos los sistemas están basados en un principio binario. Y de ahí surgió todo lo que es el Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo en el universo es sistémico. ¿Qué significa? Que mi personalidad, mi ego es parte de un sistema. Es parte del ser humano y es parte del sistema que se llama ser humano. Los animales no tienen eso. De paso, por eso les funciona el instinto. ¿Por qué le funciona el instinto a los animales? Porque no piensan. ¿Por qué a nosotros no nos funciona el instinto? Porque pensamos. Pero cuando no pensamos y dejamos que el instinto fluya desde el equilibrio y la armonía entre el pensar, sentir y actuar, pues nos funciona el instinto. Es lo que le pasa a una madre que ha tenido un embarazo deseado, planificado, programado, y todo se confabula para que su instinto se desarrolle de tal manera para que ella sepa qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, así no haya tenido nunca un hijo. Es un sistema que empieza a funcionar con un orden. Entonces, ¿qué pasa cuando yo incorporo lo sistémico en el eneagrama? El cambio, que es al final lo que busco, lo sistémico me permite que a nivel mental yo pueda tener nuevas miradas, diferentes puntos de vista y una comprensión y lo importante, llevarme una imagen de solución. Cuando incorporo lo sistémico, y ahora les voy a decir cómo sucede eso en la práctica en el seminario Trascender del Ser. Cómo me llevo una imagen, cómo visualizo cómo salir del estancamiento, bloqueo o encasillamiento en el cual me encuentro. A nivel emocional, permite la vivencia física, es decir, me permite experimentar las emociones independiente a que mi energía sea instintiva, mi energía sea racional y desde lo emocional que sea una energía en equilibrio y en un desborde de emocionalidad. Experimentar, sentir
Eso me permite que pueda potencializar y sentir el cuerpo fisiológicamente y ahí todo lo que está sucediendo. Y a nivel comportamental, o sea, a nivel del comportamiento, a nivel del instintivo, permite hacer verdaderamente algo diferente a lo que se ha realizado antes. Es decir, cuando yo estoy bloqueado, encasillado, lo primero que tengo que hacer es qué es lo que he venido haciendo y qué me hace pensar que seguir haciendo lo que he venido haciendo sin ningún resultado me va a empezar a dar resultado. No, simplemente cambie de estrategia. Es lo que hice hoy con ustedes como conejillo de Indias, sin que se dieran cuenta. Y es que cambié el formato webinar por el formato masterclass. Y esta semana voy a tener 3 masterclass y voy a seguir con ese formato. Cambié el formato webinar por el formato masterclass. ¿Por qué? Porque quiero que se lleven cosas puntuales que les ayude dentro de ese proceso llevar la clase. Es muy sencillo. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Yo quisiera que Beatriz, que Blanca, que Jimena, que Judith, que Alba, que Lilian, que Jaime estuvieran conmigo el próximo fin de semana en Trascender del Ser. Los que están en Cali pueden decir, sí, me animo. Los que están lejos no les va a poder. Pero, ok, si ustedes no pueden ver, yo voy. ¿Cómo? Llevándole estas iniciativas para empezar a sembrarlo y que lo hagan parte de ustedes para cuando nos encontremos y entremos a trabajar profundamente en él. Muy bien, esto está ahí por desarrollar. Por ahora, no. Ahora, ¿cómo lo hacemos de manera práctica? Entonces, aquí les voy a mostrar, voy a compartirles otra presentación para mostrarles cómo es el cómo. Aquí trabajamos el qué. Básicamente le hablé del qué, alguna incidencia del cómo, pero ahora vamos a hablar del cómo. Y en el cómo les voy a recordar algunas cosas que ustedes ya me han oído. ¿Por qué la repito? Porque una de las cosas que aprendí de uno de mis maestros es que si yo quiero interiorizar algo, tengo que repetirlo 40 veces. Si yo quiero interiorizar algo, tengo que leerlo 40 veces. Entonces, ¿qué es lo que yo les he dicho a ustedes y vuelvo y les digo? Bennett decía que el eneagrama no es un esquema artificial o arbitrario, sino la manera más sencilla y natural de considerar los sucesos y el modo en que ocurren. En el eneagrama antiguo que descubrió Gurdjieff a finales del siglo antepasado en Oriente y lo trajo a Occidente, ese eneagrama antiguo de Gurdjieff hablaba de las leyes universales que explican el funcionamiento del cosmos. Entonces el eneagrama en su esencia habla es de cómo son los sucesos, qué es lo que pasa en el universo y el modo en que ocurren. Ese es el eneagrama originario, por decirlo de alguna manera, el eneagrama antiguo. El eneagrama de la personalidad que nosotros conocemos no tiene 100 años. El eneagrama de la personalidad no tiene 100 años. Y se le adjudica el desarrollo de ese eneagrama de la personalidad inicialmente a Gurdjieff, que fue el que lo trajo de Occidente a Oriente. Se lo dio a conocer a Óscar Ichazo, que lo trajo a América, a Arica, en Chile. Y Óscar Ichazo se lo dio a conocer a Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo, en compañía de Ichazo, cada uno desde su espacio, desarrollaron lo que se llama el eneagrama de la personalidad. Pero el eneagrama en sí es mucho más allá que la personalidad. Cuando vemos esos esquemas que yo les mostré a ustedes, estoy hablando de la ley del 7 y estoy hablando de la ley del 3 y estoy hablando del triángulo. Pero ustedes no saben, ni me metí en eso para no enredarlos, sino ir a lo esencial que quiero transmitirles. Ellen Palmer decía, debido a su valor intemporal, el eneagrama ha perdurado a través de los siglos como una semilla que florece en los resquicios de la historia cada vez que es necesario.
El eneagrama nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales. Pero ¿por qué no somos conscientes de eso? Porque antes no existían cómo registrar eso. Porque se mantuvo a través de la tradición oral, porque no existían las redes sociales. Ahora sí, pero ha existido desde tiempos inmemoriales y nos ha apoyado en las épocas de crisis. El eneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Esto ya me lo han escuchado, como lo que decía Hudson y Rizzo. El eneagrama no nos encierra dentro de una caja, nos muestra la caja en que ya estamos y la salida. Entonces, el trascender del ser es el paso siguiente a través de la desidentificación para que tú termines de salir de esa caja. Muy bien, este esquema, esto que está aquí, estas figuras que están acá, me hablan de ese eneagrama antiguo y lo que llama el eneagrama multidimensional. Voy a dejar una sola de esas láminas. El símbolo del eneagrama que tú conoces, el mandala que tú conoces, es la proyección bidimensional de algo tridimensional. El triángulo que tú ves en el mandala del eneagrama son dos pirámides unidas por su base. Mira la sombra abajo. Mira la sombra negra de la figura. Entonces, el triángulo no es otra cosa que dos pirámides unidas por su base que están metidas dentro de una esfera. El círculo es la proyección del borde de una esfera. Y las líneas que tú ves en el mandala son círculos que están metidos dentro de la esfera. Entonces, el mandala que nosotros conocemos es la proyección bidimensional de algo multidimensional, ni siquiera tridimensional. Yo hablo de multidimensión. Entonces, hablamos de las múltiples dimensiones del ser humano en las cuales nosotros nos movemos: la familia, el trabajo, las relaciones, el yo con yo, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Ese universo multidimensional. Y eso sumado a las leyes universales. Entonces, cuando yo veo un mandala, lo que estoy hablando es un reduccionismo de algo bastante complejo. ¿Lo pueden entender? Sí, señor. Muy bien, entonces, en el trascender del ser trabajamos con el mandala. Es la proyección bidimensional de esa multidimensión. Yo sueño algún día, bueno, había dejado de soñar eso, pero voy a volver a soñar eso, que yo pueda dictar un seminario ya no presencial, ya no online, sino en, ¿cómo se llama? En realidad virtual. Imaginen que ustedes todos tuvieran sus gafas y yo tuviese un aula virtual y entonces el mandala que les invitaría a recorrer sería este, porque como puedo armar un mandala tridimensional y ustedes y navegar en él, ¿ustedes se imaginan? Yo no sé si me va a alcanzar esta experiencia de vida o mi heredero lo haga, pero un seminario en realidad virtual. Por ahora trabajamos en el mandala. Y recordemos que el mandala viene de la palabra círculo sagrado, ¿no? Jung decía que el mandala es el resultado de la cooperación de la conciencia y el inconsciente. Entonces, en Trascender del Ser, trabajamos con la conciencia y el inconsciente. Se supone que el despertar del ser llevamos a nivel de conciencia lo que era inconsciente. Pero lo inconsciente siempre estando ahí. Entonces, yo necesito también trabajar con el inconsciente. Y el inconsciente no es el marido que se queda en la casa, ¿no? Para las señoras que dicen que el inconsciente quedó en la casa, no. El esbozo más sencillo de una representación de totalidad y se ofrece espontáneamente a la imaginación para representar los contrarios, su lucha y su reconciliación en nosotros.
podemos entender el eneagrama como un mandala en movimiento, un generador de paz, armonía y conciencia. El eneagrama en sí es eso. Cuando yo lo convierto no en una información, en un conocimiento, sino en una vivencia, que es lo que nosotros experimentamos y es lo que creo que fue Joana la que acuñó esa frase en el intro del año pasado, cuando dijo el eneagrama no es para conocerlo, es para vivirlo. Y eso es toda la invitación que yo siempre haga. No conozcas el eneagrama, vívelo, porque solamente en esa vivencia es que lo conviertes en un movimiento que te genere paz, armonía y conciencia. Entonces ahora lo que nosotros hacemos en Trascender de Hacer, lo que voy a hacer el próximo fin de semana, es que con los participantes entramos al mandala. Nos metemos dentro de ese campo. El facilitador y los participantes se sumergen en un campo de energía compartida donde se exploran las dinámicas familiares y sistémicas que dieron origen a tu estructura de personalidad. Esta energía se va a manifestar a través de sensaciones físicas, a través de emociones, intuiciones y percepciones sutiles que surgen en el proceso de recorrer el mandala como el sistema que muestra tu estrategia de comportamiento o personalidad. Cabe la pena notar que cuando tú entras al mandala, entras con los ojos vendados. O sea, no entras siendo consciente. Como ese mandala es un campo de energía, entonces tenemos dos opciones. Una que algunos de ustedes ya la conocieron, que fue un tapete, es un tapete que tenemos con la representación bidimensional de algo tridimensional. Y los participantes están al lado de él y entre todos cargamos ese tapete con una energía del grupo de participantes. Pero hay un ejercicio aún más poderoso y es que construimos el mandala en el campo abierto. Lo construimos. En el primer intro hicimos esto. Esto es de intro 2022. Estas imágenes que están viendo es de intro 2022. Entonces, entre todos construimos el mandala utilizando unos materiales y una cuerda. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando en un ejercicio dinámico, lúdico, emotivo, todos hacen sus aportes y construyen, que estamos construyendo el campo energético? Es decir, ese mandala está cargado con la energía de cada uno de los que lo hacen. Para luego entrar y recorrerlo de manera individual y o grupal y poder experimentar todo lo que ese campo me dice. Se convierte entonces como en un oráculo a través del cual yo hago preguntas sobre situaciones que quiero resolver o quiero cambiar y ese mandala como un oráculo se convierte en el medio para que vengan las respuestas a esas preguntas. ¿De dónde vienen las respuestas a esas preguntas? De mí, exacto, eso no es magia, no es esoterismo, no es brujería. El mandala se convierte en un oráculo porque es el medio a través del cual sale lo que está dentro de mí y se manifiesta, y tú lo ves manifestado en el mandala. Algunos tuvieron la oportunidad en intro del año pasado de ver algún ejercicio que hice con el mandala en el taller que yo hice. Y es absolutamente mágico y revelador. Me quedan 9 minutos, voy a redondear con otro elemento adicional que usamos en Trascender y también tiene que ver con Gurdjieff. Gurdjieff trabajó el cuerpo y el trabajo que él hacía con el cuerpo tenía un propósito y es desarrollar la atención plena, desarrollar la presencia en el momento presente y la conexión con uno mismo. Se consideraba que el cuerpo era un vehículo para la transformación espiritual y que a través de la atención consciente en las sensaciones corporales
y los movimientos, uno podía alcanzar un mayor nivel de conciencia y libertad interior. Entonces, en Trascender del Ser trabajamos con el cuerpo. ¿Y cómo trabajamos con el cuerpo? A través de dos prácticas que son la danza primal y la biodanza. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es al grupo de participantes en un amanecer mágico, vean ese arco iris que nos regalaron el último día de intro 2022, donde hicimos una práctica de danza primal y una práctica de biodanza. Entonces, en el despertar del ser, el que empieza el viernes, el sábado en la madrugada, hacemos biodanza, que trabajamos los 3 centros de energía, y el domingo en la madrugada trabajamos danza primal, donde trabajamos los centros de energía más en detalle a través de los 7 chakras. Y las danzas van a cumplir el propósito que Gurdjieff planteaba cuando trabajaba los mudras, cuando trabajaba danza y cuando trabajó tanto el cuerpo con sus discípulos. Y siendo las 11:23, termino lo que preparé para ustedes como esto que llamé explorando tu potencial de transformación, porque el potencial está en ti. Y lo que hago en Trascender del Ser es que ustedes lo descubran por ustedes mismos, continuando con la línea de que yo no doy respuestas, no damos respuestas, sino que tú las vas descubriendo a partir de tu propia experiencia. Entonces, mientras yo me sirvo un vasito con agua que no me serví, vayan haciendo las preguntas que yo los escucho mientras me sirvo el agua. Las escucho. ¿Quién está igual de boquilla? No, se escucha muy sencillo, ¿cierto? Ahora hágale. Se escucha hermoso. Sí. No sé si sencillo, no puedo, pero es la veo, la siento como una experiencia hermosa. Y bueno, este asunto de los principios sistémicos en donde Germán habla de que están incluyendo todo lo que es transgeneracional con siempre se me olvida la palabra, de constelaciones familiares, lo encuentro maravilloso porque yo que he estado interiorizándome de lo que es constelaciones y todo ese asunto de sanar tú, sanar tus ancestros y siempre Germán sabe que yo todo lo partí trabajando pensando en mis hijos. Ahora tengo claro, soy yo primero y sé que ¿cierto? Por arrastre ellos van a ser beneficiados. Y bueno, el agradecimiento a los ancestros, que si bien es cierto, uno tiene sus sombras producto de lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron, el por qué lo hicieron o lo dejaron de hacer. Nada más que agradecerles y ver que esta actividad del trascender del ser incluye todo eso, lo encuentro hermosísimo, hermosísimo. Mira, hay dos cosas ahí con relación a eso. La primera es que en el momento en que yo puedo ver el sistema familiar y cómo el sistema familiar influyó y determinó las condiciones de tiempo y modo lugar que determinaron el desarrollo de mi personalidad y la construcción de mi sombra. En la medida en que yo entiendo ese sistema familiar, se van a lograr muchas cosas simultáneamente, como es la comprensión, la conciencia y lo más importante, la sanación. Ahora bien, con las personas que me copian y que estamos trabajando el tema de constelaciones, yo tengo una teoría formulada que vamos a ver si en algún día la podemos desarrollar, pero cada vez me reafirmo más en eso. ¿Cuál es esa teoría que yo postulo? La teoría es muy sencilla. El ego hace parte de mí, no es un accidente, no es una enfermedad, no es un tumor, no es una afección, no es un cáncer. Es una dificultad y es el único problema que tenemos los seres humanos. El único problema del ser humano se llama yo, pero es parte de mí.
¿Qué significa? Que el ego es parte del sistema. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de nuestra vida? Que el ego, que es un medio, un vehículo para obtener un fin, se convierte en el propósito. Título, se altera el sistema y se altera el orden. El ego debe estar al servicio de mi esencia, por debajo de mi esencia, pero el ego está por encima de mi esencia y se convierte en mi amo y señor. Entonces, la tesis que yo formulo es, si yo utilizando la teoría de sistemas de constelaciones familiares, puedo volver a poner orden en mi sistema, es decir, que el ego esté donde debe estar, así de sencillo. Entonces, pongo orden donde hay un desorden. Segundo, Claro, veo todo como un sistema y trabajo todo el sistema. Entonces, orden, sistema y lo más importante de todo esto, equilibrio. Para poder recuperar el equilibrio entre lo que pienso, siento y actúo, condición sine qua non para experimentar un estado de no yo, necesito recuperar el orden. ¿Y quién es el único que puede recuperar eso? Pues la persona. Cuando un tipo 2 entiende que en el orden invirtió y ahora son más importantes los demás que él mismo. Tiene que recuperar ese orden. Tiene que recuperar la energía, tiene que recuperar el sistema. Entonces, eso es lo que trabajamos con eso. Ahora, en Despertar del Ser ya tocamos cosas de lo sistémico. Ahora en Chile, posiblemente toquemos algunas pequeñas cosas de lo sistémico, como trabajamos biodanza en lo presencial, porque es que aunque hay quienes hacen biodanza online, yo esa parte no me sentiría bien porque no tendría cómo apoyar a una persona en un evento X, Y o Z, en una biodanza. Entonces, por eso no lo hago online. Es lo único que no hago online en el Despertar del Ser. Por eso en los presenciales sí lo hago. Entonces, esa combinación, ese vínculo de constelaciones tiene muchas cosas atractivas para la comprensión, para recuperar el orden del sistema y lo más importante, para sanar. Porque es evidente que constelaciones familiares tiene un poder sanador mucho más grande que el que tiene el eneagrama solo. Por eso es importante complementar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con el tema de lo que les conté de constelaciones? no. Bueno, entonces, muchas gracias por este ejercicio, porque me hayan permitido compartirles esto. Tómense los elementos que les he dado para que vean la visión del trabajo que sigue, porque es que hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta y es que cuando yo recuerdo las palabras de mi facilitador, nunca me van a olvidar, muchas las repito, como el eneagrama no es algo para llenar la razón, sino para llenar el corazón, eso es de mi primer profesor de eneagrama. Pero recuerdo mucho otra y es que cuando estábamos en el cierre, al final del seminario, y nos estábamos despidiendo, él decía, muy bien, ahora que regresan a casa es cuando empieza el seminario. Nosotros creemos que terminamos el seminario y ya terminé y ya, listo, ya me identifico con un 8, listo, ya, y aquí acabó todo. No, ese es solamente el comienzo, porque es que comienzas en otra dimensión y es en una dimensión consciente. Dejas de dormir, dejas de seguir estando dormido porque estabas dormido viviendo una vida aparentemente plena. No. Entonces ahí es que comienza el proceso. Es también el tema de los encuentros anuales de intro. Es que nos encontremos cada año y podamos con la energía vital de todos, con la energía de amor, recargarnos y volvamos y a ver qué me distraje, en qué me volví a dormir y seguirlo. La práctica sufis de las cuales yo soy discípulo, existe una cosa que se llaman campamentos que se hacen anualmente.
Entonces, pensando en eso fue que se me ocurrió hacer intro, es encontrarnos anualmente para refrescar, para retroalimentarlos y para ver cosas, más herramientas complementarias que me ayuden a ir resolviendo, desenmarañando las cosas, recuperando el orden, recuperando el equilibrio y poniéndole orden al sistema. Mi familia paterna, materna, la familia que estoy construyendo y mi propio sistema, mi propio orden. Entonces, bueno, esa era la idea de esta masterclass. Y bueno, muchas gracias. Y cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, teníamos proyectado esto para Montevideo, lastimosamente no se pudo dar, quedó aplazado de manera indefinida. Lo tenemos en Cali la próxima semana. Y en fin, cada vez que tengamos la oportunidad, bueno, nos encontraremos, pero ustedes ya tienen una idea de qué se trata y qué es lo que sigue y todas las posibilidades que tenemos a través de este trabajo. No sé si hay alguna pregunta final, alguna reflexión final, alguna eh, inquietud antes de despedirnos. Pues a mí como me sucede siempre lo mismo, cada vez que tocamos estos temas yo me enamoro más de la herramienta y me encanta que con esto uno realmente pueda llegar a potencializar sus dones y talentos, ¿no? Y dejar de estarnos peleando con nuestro personaje de soy una gritona, soy una mandona. A ver, espérame, hay algo más allá con esa energía. Tú puedes hacer muchas cosas más con esa energía que se te ha dado de manera natural. Nos dejamos de pelear y entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo sí podemos trascender a partir de? Mira que yo soy un convencido que el eneagrama lo desperdiciamos de una manera absolutamente impresionante cuando lo redujimos a la identificación con unas estructuras de personalidad y unos comportamientos dentro de una teoría muy bien elaborada, importante y valiosa, pero lo dejamos a eso y entonces lo desperdiciamos. El eneagrama es algo que se debe estar en todos los momentos de nuestra vida. Porque además, como les dije, el eneagrama, que no es el eneagrama de la personalidad, desde la visión que Gurdjieff descubrió y de la visión que es el eneagrama, no es otra cosa que aquello que explica las leyes del universo y cómo funciona el cosmos y específicamente cómo funciona la vida. Por eso, cuando yo descubro el eneagrama de la personalidad y lo fundo con las enseñanzas de Gerardo Smeldi y las leyes universales, entiendo que uno sin el otro no tiene sentido. Cuando nos quedamos en esa visión reduccionista y centrada del eneagrama, estamos desperdiciando algo que se aplica a todo lo que yo hago en el día a día. No hay un ámbito, un campo de la vida, ni laboral, ni profesional, ni espiritual, ni familiar, ni nada. El lunes voy a dar una masterclass a propósito de un taller que se llama Crecer Juntos, que es para padres, donde no voy a hablar del eneagrama como tal, pero ustedes que conocen del eneagrama van a ver que el eneagrama va a estar presente todo el tiempo ahí. Porque el tema es que Crecer Juntos es un taller que desarrollé para acompañar a los padres en el proceso de transición entre la niñez y el adolescente. Digamos que está muy inspirado en lo que fue mi experiencia como padre. Yo tengo un hijo de 11 años. Entonces, todo lo que yo he verificado, he podido aplicar y lo que a través de lo que he podido estudiar me ha enseñado cómo comprender el origen de la personalidad, el carácter, el temperamento y cómo como padre ser consciente de mí mismo, de mi energía, aporta en la construcción de la confianza como el ingrediente fundamental para acompañar a nuestros hijos, es algo absolutamente maravilloso. Entonces, por ejemplo, voy a hablar 1 hora y media sobre este tema sin decir la palabra enneagrama, salvo que se me escape. Pero ustedes, si la tienen oportunidad de escucharla,
se van a dar cuenta que ahí está todo el tiempo el eneagrama. Entonces, les voy a dar herramientas a los papás sin necesidad de decirles, tienen que hacer eneagrama o tienen que, no. Obviamente les hablo de autoconocimiento, del desarrollo de conciencia, del carácter, temperamento, etcétera, etcétera, pero el hecho concreto es que cuando dite el taller, que va a ser online, que en Cali estoy sondeando hacerlo presencial, las personas no tienen que haber visto eneagrama, porque los conceptos se pueden trabajar sin necesidad de condicionarlos a eso. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado hoy en este nuevo formato que iniciamos. Lo vamos a seguir repitiendo con temas múltiples y mostrándoles todo el tiempo las aplicaciones absolutamente poderosas y maravillosas que tiene el eneagrama en todos los ámbitos de mi vida. Por ahora, que pasen un resto de sábado muy feliz, un fin de semana muy lleno de energía, que se llenen de energía, de paz, de amor, y seguimos en conversaciones. Gracias. Separen su cupo de intro porque se puede. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao. adiós. Chao, Germán. Chao.